esta clase vamos a hablar del sonido. El sonido es uno de los elementos del lenguaje audiovisual que lo hace ser propio y particular. Habíamos trabajado ya los planos, es decir, los encuadres, la fotografía, podríamos decir, aquello que se nos presenta como imagen ante nuestros ojos. En esta ocasión vamos a ver otro de los elementos que es el sonido. El sonido tiene una definición desde la física que nos dice que es aquel que resulta de percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire. Assistant va a decir lo mismo, que se necesita un cuerpo material que vibre, provoque esas vibraciones a través de algún elemento que es el aire que las propaga y nervios auditivos como los que están en el oído para poder percibirlos. Por sobre todas las cosas, el sonido en audiovisual provoca significaciones a través de tres elementos materiales provocadores de estas oscilaciones de las cuales la física habla: las voces, los ruidos y la música. ¿Cuál es la función del sonido en lo audiovisual? Podríamos decir que hay una función expresiva, es decir, que le agrega a aquello que estamos viendo en la imagen elementos al aparecer el sonido que me permiten llegar a una interpretación. Por ejemplo, puede ser un sonido que esté en función factual, es decir, que ese sonido me esté comunicando algo, como por ejemplo en los diálogos, en los discursos, como vemos en este ejemplo. ¿Y qué sigue, Jack Sparrow? Dos inmortales en una batalla hasta el final de los días y el Armagedón. Si quieres, ríndete. Te voy a enseñar lo que significa sufrir. ¿Te gusta sufrir? Intenta usar un corsé. Bien, el discurso comunica algo directamente. Puede ser también un sonido que me permita a mí entender que estoy en un bosque o que estoy en una plaza. Por ejemplo, el personaje aparece con verde a su alrededor. Según el tipo de sonido, me va a decir en qué lugar está. Si aparece cerca del agua, si siento gaviotas, estoy entendiendo que está cerca del mar. Si solamente se siente el golpeteo del agua en la roca, probablemente sea un lago. Entonces los sonidos me ubican, me permiten reconocer en qué ambiente se están dando las escenas. También en esta función expresiva puede aportar elementos simbólicos, es decir, hacerme a mí entender que el evento está ocurriendo en un determinado tiempo de la historia, porque los sonidos son propios. El sonido de un carruaje, por ejemplo, me dice que, evidentemente no es las ruedas, digamos, de este tipo de vehículo, me indica que no es algo que esté aconteciendo en nuestro tiempo. También puede aparecer en esta función expresiva del sonido como un elemento que me ayuda a la interpretación. Un ejemplo de esto. En esta secuencia vemos la vista de un bosque. La primera tiene un fondo musical tranquilo. Pero al cambiarle el fondo musical por uno más misterioso, nuestra percepción cambia. La música puede predisponernos
con relación a lo que está aconteciendo en digamos, en la producción audiovisual de una determinada manera, evocarnos alguna emoción en particular, miedo, tranquilidad o lo que busque el realizador. Puede ser el sonido expresivo de una situación que se está dando, imita el movimiento, alguien está corriendo, el sonido que escucho me dice a mí que la persona está corriendo, entonces acompaña ese sonido las acciones que se están dando en la narración. Puede ser identitario, el mismo puede servirme a mí como disparador para entender qué es lo que estoy viendo o viene a continuación a raíz de ese tipo de música, que en general suele ser así, pero también puede ser un efecto sonoro, que me indica cuál es la producción que voy a ver. Lo propio de este tipo de función del sonido son los leitmotiv. Acá yo voy a compartir con ustedes algunos que seguramente los reconocerán apenas los escuchen. Bueno, queda claro acá cuál es la función del sonido. Es decir, que para hacer una síntesis, el sonido en su función expresiva puede aparecer de tres modos. Figurativo, es decir, que acompaña lo que estoy viendo y por lo tanto aumenta el sentido de credibilidad de la escena, le da mucho más realismo. Puede aparecer en función semántica, es decir, dándome alguna información que no la estoy viendo ahí, como las sensaciones, lo que posiblemente vaya a acontecer o lo que le están pasando a los personajes. O como sonido evocador, es decir, me ayuda a mí a darme cuenta en qué lugar o en qué momento histórico se están dando los acontecimientos, o si se están dando ahora o son un recuerdo del pasado. Clasificaciones. Bueno, las clasificaciones son amplísimas. En realidad están vinculadas con, podríamos decir, aquellos sonidos que acontecen dentro del cuadro, pensemos en el marco del plano, y aquellos que acontecen fuera del plano, o aquellos que acontecen en el plano o fuera del plano y que otorgan o una función de realismo, o sea, apoyan lo que estamos viendo, o transmiten esos sonidos fuera o dentro del plano la sensación de una determinada situación, es decir, promueven una interpretación que el sonido moviliza y no los diálogos o lo que estamos viendo dentro del cuadro. Una de las clasificaciones más comunes es aquella que está vinculada con la fuente sonora, es decir, de dónde proviene el sonido. Desde esta clasificación reconocemos dos tipos de sonidos. El sonido visualizado, es decir, si lo pensamos como el cuadro de la fotografía, sería lo que estamos viendo dentro del cuadro. Vemos de dónde sale el sonido. Alguien está tocando una guitarra y se sienten los acordes de la guitarra. Alguien está caminando y se siente el ruido de las pisadas. Bueno, estamos viendo de dónde proviene ese sonido. Y el sonido acusmático, que sería aquel que lo, digamos, promovió este
conceptos que Jung dice que es aquello que se oye sin ver la causa. Es un sonido que aparece muy propio del lenguaje audiovisual, donde no necesariamente tiene relación. Puede ser, por ejemplo, piensen en los temas musicales que aparecen de fondo en una escena, que a veces no guardan ningún tipo de relación sino ambientan, u otras veces cargan de sensaciones, como veíamos en el ejemplo de la imagen del bosque. Si poníamos un tipo de música provocaba una determinada interpretación y otro tipo de música provocaba otra. El sonido acusmático es aquel que se produce tecnológicamente, que se produce con diferentes mezcladores, es decir, hay una intervención tecnológica. Claro, todo sonido en realidad que se utiliza en la audiovisual tiene una apropiación tecnológica, pero la diferencia, si la queremos reconocer en la audiovisual, es que en el sonido acusmático no estamos viendo el origen de ese sonido. Y por sobre todas las cosas, el sonido acusmático lo que trata es de provocar un efecto, generar algo en aquel que está viendo una determinada situación. Podríamos pensar un ejemplo, tomando el caso de los planos. Vemos una persona, plano entero, recostada en un poste, mirando un teléfono, y se escucha de fondo o fuera del plano ruidos. Esos ruidos son de tráfico y bocina. No lo estamos viendo ni al tráfico ni la bocina, pero a nosotros nos llega la información de que esta persona está esperando en un punto céntrico o de vida urbana bastante importante a algo o a alguien. Otro ejemplo podría ser un primer plano de un rostro compungido y el sonido, fuera de plano, obviamente, de pasos presurosos que cada vez se van acercando a él mientras el rostro se va llenando de temor cada vez más. Entonces me informa a mí ese sonido fuera de plano que hay alguien que lo está buscando para hacerle daño. O otra escena, plano general corto, dos personas en un patio tomando una cerveza y de pronto a lo lejos una explosión. Los desconcierta y a los minutos escuchan sonidos de sirenas. Entonces la información que le llega a los personajes y que me llega a mí como espectador es que evidentemente hubo un accidente y tiene que haber sido importante. Esos sonidos no están visualizados, el origen de ese sonido no lo veo, pero cargan información, es decir, tienen un efecto en la narración. Por eso los sonidos acusmáticos son externos al cuadro, pero que ayudan a la interpretación de lo que está aconteciendo en lo que está registrando el cuadro o la escena que estamos como espectadores observando. El sonido acusmático importa como material sonoro en un contexto audiovisual, porque me informa, tiene una carga informativa. Se utiliza, como dije recién, como requiere la intervención de la tecnología, podemos encuadrar en estos sonidos el doblaje, la ambientación musical, los efectos sonoros. Un ejemplo es de un sonido visualizado. Pensemos, 3 casos clásicos. Uno real, donde alguien está tocando el piano, la música sale del objeto que estamos viendo. Aquellos expresivos, donde un grito de alguien o una onomatopeya que dice, propio de las comedias, por ejemplo, más un contrapunto musical, enfatizan una escena humorística. Y aquellos otros que también son visualizados, que por ejemplo, una persona que está escuchando las voces o está teniendo un mal pensamiento y está torturada por esas voces, si bien yo no estoy viendo el origen de las voces, está presente en el cuadro, en la fuente, porque surge supuestamente del pensamiento de la persona que yo estoy viendo en ese cuadro. Es decir, mi fuente está visualizada
por más que el sonido esté externo a la situación que estoy viendo. Pero la fuente sonora está visualizada. En el acusmático, no. Por ejemplo, como decía recién, una ambientación musical, un efecto de sonidos especiales son netamente acusmáticos. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la ambientación musical en audiovisual. Fuck! You think you are, huh? Jesus Christ! You gonna raise her up? Evidentemente esos sonidos, digamos esas cortinas, perdón, esa música tanto en la guerra como en la escena clásica de Hitchcock, no está en la realidad, no estaba la música, sino cumple una función de refuerzo a lo que sí se estaba viendo, le agrega interpretación, tensión, si ustedes quieren, pero como dice acá, ambienta. Yo estoy viendo que la escena de la guerra es una escena dramática donde le incorpora mayor emotividad a lo que están viviendo los personajes, o en el caso de la escena del baño le agrega mucho más tensión a lo que va a acontecer, que es el crimen de la mujer. Los efectos especiales son naturalmente acusmáticos porque son producidos tecnológicamente. Y el mayor de todos los ejemplos que podríamos mencionar, hay varios, pero es el de Chewbacca, personaje de Star Wars, cuyo, digamos, lenguaje está producido por una conjunción de diferentes sonidos. Por ejemplo, se tomó al oso para representar cuando Chewbacca está enojado, o al tigre, el sonido del tigre cuando quiere ser tierno. Es decir, diferentes animales sirvieron para generar lo que sería el lenguaje de Chewbacca. Eso también es un sonido netamente acusmático, porque la fuente de la producción de ese lenguaje no existe, porque de hecho también Chewbacca no existe. Según la historia, es decir, según lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, el relato audiovisual, hay dos tipos de sonido, el sonido diegético y el sonido extradiegético o no diegético. El diegético es aquel que guarda coherencia con el mundo narrado, es decir, puedo no estar viendo las gaviotas cuando la persona está sentada en una playa, que diríamos que es un sonido acusmático porque está fuera de cuadro, pero sin embargo es diegético. ¿Por qué es diegético? Porque tiene relación con lo que estamos viendo, tiene relación con que la persona está en una playa y es el mar y es lógico que haya gaviotas. Y el extradiegético, a diferencia de la clasificación anterior, es algo que no está ni fuera ni dentro del cuadro. En realidad está totalmente por fuera de todo. Por eso algunos lo clasifican como extradiegético, porque no tiene nada que ver con la acción. El extradiegético lo que hace es acompañar la narrativa, tiene que ver con la historia, me agrega significación a la historia. En realidad es como si nosotros hiciéramos en un escrito notas al pie o hiciéramos llamadas con referencias al final del texto. Bueno, esos serían los sonidos no diegéticos. Agregan o complementan a lo que estamos viendo de la historia. Por ejemplo, un elemento muy clásico que podríamos mencionar como extradiegético son las locuciones en off, llamadas en off, aunque en realidad es imprecisa esa terminología, es decir, aquellas voces que los personajes de la historia no escuchan. A ver, están dos personas dialogando y hay una que se escucha el pensamiento de una. Eso es extradiegético, porque
es un tipo de información que no existe en la escena. Existe solamente en la cabeza del personaje. No sale ni de una fuente interna o externa, sino es un sonido que afecta solamente al que está visualizando la obra, es decir, le da información solo al espectador, porque los que están viviendo la historia, solo uno está escuchando, que es el que tiene el pensamiento. O, por ejemplo, un recuerdo que tenga uno de los personajes. O vieron cuando se habla de la voz interior, cuando uno discute con algo interno. Bueno, eso es un sonido totalmente extradiegético, porque es algo que tiene que ver con la historia, me ayuda en la interpretación y en la construcción de la historia, pero no existe para todos los personajes. O, por ejemplo, cualquier cortina o música que aparezca, o la voz de un narrador, por ejemplo. No tiene que ver con los personajes, es algo extra que me agrega a mí, que estoy viendo la obra, información para entenderla. Como decía recién, como si fueran las referencias al final de página o las notas al pie. Bien, hay otro tipo de clasificación, aquella clasificación que tiene que ver con aquello que quiere expresar el sonido. Como ustedes verán, estas clasificaciones entre sí se mezclan, tienen cuestiones parecidas o diferentes, pero en realidad tiene que ver con qué tomemos como referencia. Habíamos visto según la fuente, habíamos visto según la historia, y aquí estamos hablando específicamente según la función expresiva. Si yo el sonido lo voy a usar para que exprese algo, el sonido puede expresar sincrónica o asincrónicamente. Puede orientar en el sonido sincrónico de modo tal que fije claramente qué es lo que está pasando, como por ejemplo dirigir la mirada. El sonido real proviene de una fuente que podemos identificar. O puede el sonido cumplir otra función. Como vimos anteriormente, claramente está llamando por teléfono, se escuchan los sonidos de que está llamando por teléfono. O puede el sonido tener la intencionalidad de generar algún tipo de dramatismo o ambientarme al lugar en el que está aconteciendo, o que aparezcan sonidos que no tienen nada que ver con la escena, pero a mí me permiten o me provocan una determinada interpretación, que puede ser darle más potencia o carga emotiva a lo que está aconteciendo, o por el contrario, que algo que es una situación muy tensa se distienda, se afloje y no me suene tan chocante. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, vemos como ese sonido, a mí que es una imagen que podría haberme provocado como antes, o terror, o simplemente tranquilidad, ahora me dice que está pasando algo muy grave, pues se sienten tiros, se siente gente gritando. Entonces le da otra dramaticidad a el ambiente, al lugar o la escena o lo que estamos observando en el plano. Y después otra clasificación que tiene que ver con el tipo de o modo de grabación. Podemos hablar sonido directo y sonido doblado. En televisión los sonidos siempre son directos porque es lo que se está viendo y se está, si bien puede salir grabado después el programa, es como se registró el sonido en el momento que se hizo la grabación y es el que vamos a escuchar. En cine y en la mayoría de otras producciones vamos a encontrar el sonido doblado. Puede ser un doblado a propósito, porque es de un idioma a otro idioma, o a veces los mismos actores doblan sus propias escenas porque la calidad del sonido no es la esperada por los productores o el director. ¿Qué tipo de sonido finalmente utilizamos para lo audiovisual? Son tres.
Después vemos si son según la fuente, según la historia, según digamos, cómo fue registrado. Bueno, después le encontraremos otro tipo de especificidad. Pero en realidad los elementos sonoros del audiovisual son tres: la música, la voz, que puede aparecer en off o puede aparecer en diálogos, digamos, puede aparecer como la voz del narrador o la voz de los actores dialogando, y los efectos sonoros. Bueno, un ejemplo de cómo la música funciona en lo audiovisual está en este registro. ¿Queréis hacer un viajecito a México? ¡Atún! ¡Remójate ya! ¡Fuera con ellos! ¿Cuándo para esto? ¿Parar? Páralo. No se para. Páralo. Esto nunca para, tío. Te cogeré en la próxima vuelta. Mira, cabrito. ¿Dónde ha ido? Oh, venga, salta, rápido. Venga, como un conejo, vamos. Oh, venga, salta. ¡Cabrón! ¡Puyo! ¿Tutorial Axel Springer? Va a estallar una bomba dentro de 5 minutos. ¡Desalojen inmediatamente! Perdone, ¿con quién hablo? ¿Es otra vez ese chalado? Le ruego que no vuelva a llamar. ¡No sean imbéciles! Cuídalo bien, ¿eh? Gracias. ¿Pero qué haces? ¿Dejas el coche aquí? ¿Qué? Él me lo vigila. Es más fácil que dejarlo en un aparcamiento y esperar. Y mucho más rápido. ¿No crees? ¿Eh? Perdona. Prefiero ir por aquí. Es mejor que hacer cola. Vi imágenes maravillosas. ¿Qué tal, Karen? Hola, ¿cómo estás, preciosidad? Adelante. Hola. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up. Bueno, como ustedes verán, la música puede cumplir muchísimas funciones. Va a depender de lo que yo quiero que logre una determinada escena o cuánto énfasis quiero darle. Puedo usarla como de manera figurativa, representativa, ambientando, evocando o incluso estéticamente puede aparecer la música para acompañar una escena. Las voces, como decía, los discursos, la manera en que hablan los personajes, ya sea que hable él, que hable su pensamiento, que hable con otro,
o aquella voz que es la del narrador también puede jugar como sonido un papel importante en un relato audiovisual. Acá hay un excelente ejemplo de una buena... Me eché en la cama. Su actuación me había afectado. De pronto, creí que había enloquecido. Y creía que le habían atacado enemigos invisibles. Pero la habitación estaba tranquila. Antes de dirigir un casino o de salir volando por los aires, yo, Ace Rothstein, era el mejor apostador del mundo. Era tan bueno que cuando apostaba podía cambiar el sentido de una apuesta para todos los corredores del país. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Aquí vemos como el narrador, que de manera excelente muestra la introducción de la historia de Amélie, que es una película bellísima, fotográficamente es bellísima también, y su entonación, su forma de contar, le agrega un valor a lo que se está viendo en las imágenes. Desde ya los efectos sonoros siempre son potentes, importantes. Acá vemos cómo se producen los efectos sonoros. Eso es lo que ustedes tienen que reconocer, que estos tres tipos de sonidos pueden acomodarse, que son los elementos sonoros naturales de lo audiovisual, a alguna de las clasificaciones que habíamos visto anteriormente. Va a tener que ver con la función que cumple en ese momento de la narración. Los recursos sonoros entonces serían, como decíamos, la voz, que en general mantiene el ritmo y la cadencia, va a depender de la entonación.
los efectos sonoros y la música, pero aparecen como elementos necesarios, que no son sonoros, pero el silencio y la edición, que es la que ordena la potencia que le da a la historia cualquiera de estos tres recursos sonoros. Es decir, si bien el silencio no es un sonido, aporta a las historias. A veces que una escena se quede en total silencio puede causar un efecto muy potente en aquel que la está mirando. Recordemos que cada uno de ellos cumple una función. Aquí me pareció importante compartir con ustedes cómo la voz puede llegar a jugar un rol. El viento se colaba como por arte de magia bajo un mantel, haciendo bailar unas copas sin que nadie lo viera. Al mismo tiempo, en la avenida Trudun 28, quinto piso del distrito número 9 de París, Eugène Colère, al regreso del entierro de su mejor amigo Émile Maginot, borraba su nombre de la agenda. Siempre en ese mismo instante, un espermatozoide provisto de un cromosoma X perteneciente a Raphaël Poulain se separaba del pelotón para alcanzar a un óvulo perteneciente a la señora Poulain. De soltera, Amadine fue. 9 meses después nacía Amélie Poulain. Bueno, si tuviéramos que hacer una clasificación de lo que estábamos viendo recién de la narración, diríamos que un sonido acusmático, porque no está la fuente de origen, es extradiegético, porque los personajes no lo oyen, lo oímos nosotros, es algo que se nos agrega a nosotros y es un sonido probablemente doblado que se incorporó en la postproducción. Esta es la bibliografía de referencia a la que ustedes pueden